Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy traigo una noticia que ha sorprendido a todas. Gulum Baktas y Yağmur Yüksel han iniciado una auténtica guerra fría en redes sociales. Todo comenzó con un simple comentario de Yağmur en una publicación aparentemente inocente. Algunas personas no saben aceptar el éxito ajeno, escribió en su cuenta de Instagram. Aunque no mencionó directamente a nadie, los seguidores no tardaron en relacionar esas palabras con Gulum, quien recientemente había anunciado una colaboración con una marca internacional de cosméticos. El comentario se volvió viral en cuestión de minutos, generando miles de reacciones y especulaciones. Una seguidora escribió: "Esto va dirigido a Gulum, no hay duda". Otra respondió: "Las indirectas están más claras que nunca". La respuesta de Gulum no se hizo esperar. En una transmisión en vivo dijo con una sonrisa irónica: "No me sorprende que ciertas personas se molesten cuando ven que otras logran cosas que ellas aún sueñan". Su frase fue interpretada como una clara respuesta a Yağmur. En cuestión de horas, la tensión se transformó en un espectáculo mediático seguido por miles de mujeres que comentaban cada gesto, cada palabra, cada publicación. Las redes se llenaron de hashtags como #teamgulum y #teamyamur. Las seguidoras debatían acaloradamente en los comentarios, algunas defendiendo la elegancia y el estilo de Gulum, otras resaltando la autenticidad y la frescura de Yağmur. "Gulum siempre ha sido una inspiración para nosotras", escribía una fan, mientras otra aseguraba: "Yağmur dice lo que piensa, por eso la amamos". La tensión aumentó cuando, pocos días después, Yağmur compartió una historia en la que aparecía escuchando una canción con la frase: "La envidia nunca duerme". Aunque no mencionó nombres, todos asumieron que iba dirigida a Gulum. Una vez más, los seguidores interpretaron, comentaron y viralizaron la publicación. "Ya no hay vuelta atrás", comentaba una usuaria en Twitter. "Esto es la guerra". La prensa digital no tardó en hacerse eco. Titulares como "El choque de divas en Instagram" y "Gulum vs Yağmur, la batalla del año" dominaron las páginas de farándula. Los programas de televisión también comenzaron a debatir sobre el conflicto, analizando cada detalle, desde las miradas en eventos pasados hasta las declaraciones recientes. En un talk show, una periodista comentó: "Ambas saben cómo mantener la atención, y lo están logrando de una manera magistral". Lo más impactante llegó cuando, en un evento de moda, ambas coincidieron por primera vez desde el inicio de esta guerra digital. Las cámaras captaron el momento en que se cruzaron sin mirarse, ignorándose por completo. Los flashes no dejaron de disparar y los videos se hicieron virales en segundos. "Ese silencio dice más que 1000 palabras", comentó un internauta. Otra seguidora añadió: "Nunca había visto una tensión tan evidente". La tensión no hizo más que crecer tras aquel encuentro. Los seguidores comenzaron a analizar cada detalle de sus gestos, incluso los colores de los vestidos que eligieron. "El rojo de Gulum es una declaración de guerra", aseguraban algunos, mientras otros defendían que Yağmur, con su look minimalista, quiso mostrar que no necesita excesos para brillar. Los foros y páginas de fans se llenaron de teorías, memes y comparaciones que mantenían vivo el conflicto día tras día. Algunos expertos en redes sociales señalaron que, aunque la rivalidad parecía real, también podía tratarse de una estrategia perfectamente calculada. "Ambas están ganando seguidores a una velocidad impresionante", explicaba un analista. De hecho, las cifras lo confirmaban. Gulum sumaba más de 200.000 seguidores nuevos en solo una semana, mientras que Yağmur superaba el 500.000 de interacciones en sus publicaciones recientes. La situación alcanzó un nuevo nivel cuando las marcas comenzaron a reaccionar. Una importante firma de moda invitó a ambas a participar en la misma campaña, lo que generó rumores de un posible enfrentamiento en el set. Sin embargo, ninguna de las dos aceptó compartir espacio. "No trabajaremos juntas bajo ninguna circunstancia", filtró un portavoz cercano a una de ellas. Ese rechazo solo alimentó el fuego mediático y convirtió la historia en tema de conversación internacional.
Los noticieros de entretenimiento dedicaban segmentos completos a esta guerra fría digital y cada programa buscaba invitar a expertos en psicología de la fama, críticos de moda y hasta antiguos compañeros de ambas para dar su opinión. Lo que estamos viendo es un choque de personalidades en la era de las redes, comentaba un psicólogo. La necesidad de visibilidad ha convertido cada palabra en un arma y cada silencio en un mensaje. Mientras tanto, los fans continuaban organizando batallas en línea. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a defender a una u otra, compilando pruebas, frases y hasta viejos videos para demostrar quién tenía razón. Algunos seguidores fueron más allá, creando canciones, fanarts e incluso merchandising con lemas como orgullosamente almohadilla Teamgulum o 100% almohadilla Teamiamur. Pero lo más inesperado ocurrió cuando una tercera figura apareció en escena, una influencer emergente llamada Selin, quien aprovechó la disputa para lanzar mensajes ambiguos que parecían aludir a ambas. En uno de sus videos dijo, cuando dos personas se pelean, siempre hay una tercera que gana. Sus palabras encendieron aún más la conversación y algunos comenzaron a especular que Selin estaba tratando de ocupar un lugar en medio de la tormenta mediática. En este punto, la guerra ya no solo se trataba de comentarios indirectos o publicaciones en Instagram. Era un fenómeno cultural. Universidades comenzaron a analizar el caso en seminarios sobre comunicación digital, mientras columnistas de opinión lo citaban como ejemplo de cómo las redes transforman conflictos personales en espectáculos globales. Lo más curioso fue que, lejos de dañar sus carreras, tanto Gulum como Yamur se convirtieron en figuras todavía más influyentes. Las visualizaciones de sus videos aumentaron exponencialmente, las marcas seguían interesadas en trabajar con ellas y, sobre todo, cada movimiento que hacían era seguido por millones de ojos. El futuro de esta guerra aún es incierto. Algunos creen que terminará con una reconciliación espectacular transmitida en vivo, lo que rompería récords de audiencia. Otros piensan que el distanciamiento será permanente, y que cada una seguirá construyendo su imperio digital sin mirar atrás. Lo que sí está claro es que esta rivalidad ya ha marcado un antes y un después en el mundo de la farándula en redes sociales. Los seguidores, entre tanto, esperan ansiosos el próximo movimiento, sabiendo que en cualquier momento una nueva publicación, una mirada o incluso un emoji puede desatar otra ola de comentarios y titulares. Porque, al final, en esta era digital, la guerra no se libra con armas, sino con palabras, gestos y la velocidad implacable del me gusta y el compartir. Queridas seguidoras, ¿ustedes de qué lado están? ¿Team Gulum o Team Yamur? Déjenmelo en los comentarios, porque quiero leer todas sus opiniones. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse la próxima actualización sobre este enfrentamiento que promete seguir dando mucho de qué hablar.